a todos nuestros afiliados conectados que nos acompañan desde todas las regionales de AmCham en Colombia. Para la conversación de hoy, retomaremos el tema que quedó pendiente del día de ayer sobre contratación estatal con Juan Sebastián Reyes, abogado especialista en Derecho Administrativo y socio de Reyes y Quintero Abogados. Y seguiremos con los temas del día de hoy, que son delitos económicos, situación carceraria, medidas judiciales y de arbitraje. Estos temas los estarán desarrollando Isabel Gaitán, abogada especialista en arbitraje internacional, y Ricardo Ordóñez, abogado especialista en Derecho Penal y Derecho Económico y de los Mercados. Bienvenidos, Juan Sebastián, Isabel y Ricardo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Gilma. En primer lugar, agradecerte por este espacio, por esta nueva oportunidad. Efectivamente, somos Clúster Legal. Está compuesto por las firmas que ustedes ven en este momento en pantalla. Y precisamente la idea de sus socios es poder, de alguna manera, prestar a nuestros clientes una asesoría integral encaminada fundamentalmente a satisfacer las necesidades de cada una de las empresas o de las personas asegurables según el caso, bajo una asesoría en todas las áreas del derecho con la orientación de un mismo equipo. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad, muchísimas gracias también por haber asistido, haber de alguna manera designado un tiempo para todas las charlas que a lo largo de la semana hemos venido efectuando. Y si tienen alguna inquietud de alguna de las charlas que hoy culminan, por favor no duden en contactarnos. Ya para entrar en materia, efectivamente, nos ha correspondido abordar el tema de la contratación pública y especialmente lo que yo pretendo es hacer algunas consideraciones muy puntuales en torno a cuál ha sido ese impacto en la contratación estatal como consecuencia de esta coyuntura del COVID-19 y los decretos y normas que se han expedido en consecuencia. Entonces, lo que pretendo de alguna manera es hacer un ejercicio más bien práctico, no tan teórico, pero sí, por supuesto, partiendo de una norma que es el decreto 537 de 2020, que es en virtud del cual de alguna manera se consolidaron los aspectos más relevantes en materia de contratación pública. Entonces, voy a tratar de ejemplificar y de alguna manera aterrizar toda esa teoría a lo que realmente está sucediendo en los contratos estatales, conforme a la experiencia que de alguna manera nuestra firma ha tenido en las asesorías con contratistas, interventorías y entidades públicas. Entonces, vamos a hablar de qué es lo que está sucediendo en la etapa precontractual y qué es lo que está sucediendo a nivel contractual en los contratos estatales. A nivel precontractual, establece el decreto qué está pasando con los procesos de selección del Estado, qué está pasando, por ejemplo, con las licitaciones públicas, con los concursos de mérito, con las elecciones abreviadas. Pues el artículo 3 de esa norma establece que las entidades públicas, como consecuencia de este estado de emergencia, podrán llevar a cabo la suspensión de los procesos de selección que estén en curso. Pero de adoptar esa decisión, necesariamente tienen que proferir un acto motivado y contra dicho acto no precede ningún recurso, establece claramente la norma. Entonces, en principio las entidades podrían llevar a cabo la suspensión de esos procesos de selección. Ahora, aquellos procesos que ya tienen un acto de apertura, pero que todavía no han superado la etapa de cierre, es decir, que no han presentado las ofertas, pues pueden llevar a cabo de alguna manera la revocatoria de ese acto de apertura, siempre y cuando se justifique que los recursos que estaban destinados para efectos del proceso de selección que se iba a tramitar, ahora se requieren esos recursos para llevar a cabo otra contratación o llevar a cabo otra situación para efectos de mitigar los efectos del COVID. Ahora bien, como la norma no es imperativa, es decir, las entidades pueden o no pueden suspender los procesos de selección, hay entidades que han optado
por seguir el curso de los procesos de selección. Pero ahí hay que tener mucho cuidado. Por favor, Ricardo, devuélvete a la anterior diapositiva. Yo te voy diciendo con las pases. Ahí. De optar las entidades estatales para efectos de continuar con el proceso de selección, hay que tener mucho cuidado, porque en esta coyuntura sí, se puede continuar, pero de alguna manera tiene necesariamente que respetarse los principios de transparencia, de selección objetiva, todo el tema de publicidad, de tal manera que si la entidad está optando por designar todos los medios electrónicos para el efecto, debe cubrir las garantías necesarias para efectos de que ese proceso se lleve a cabo con feliz término. E incluso esa norma, ese decreto 537 establece para efectos de las audiencias públicas, dice que esas pueden desarrollarse a través de medios electrónicos siempre y cuando se garantice el acceso a los proponentes, a los entes de control y a cualquier ciudadano interesado en participar. Sobre este punto, entonces, como hemos visto, en la práctica, la mayoría de procesos de selección se han visto suspendidos a consecuencia de esta coyuntura. Pero algunos pocos sí han dado continuidad y hay que tener mucho cuidado en que se respeten todas las garantías y se asignen y designen todos los medios electrónicos que garanticen el procedimiento, porque ya estuvimos, por ejemplo, la semana pasada en una audiencia pública en la cual se estableció una plataforma específica, pero tuvo todos los problemas del mundo al punto de que tocó llevar a cabo la suspensión de la audiencia y en este momento estamos pendientes de la reanudación. Esos son de pronto las cosas que hay que tener muy en cuenta para efectos de que sea que quieran continuar con el trámite o suspenderlo, se adopten las mejores decisiones dependiendo de cómo pueden garantizar realmente la ejecución de los procesos de selección. Ahora, para efectos de la adquisición de bienes, servicios de características uniformes, como por ejemplo, si la entidad quiere comprar papelería o si la entidad quiere comprar computadores, en fin, está el mecanismo de la selección abreviada por subasta inversa. Y ahí aplica lo mismo. Se pueden suspender esos procedimientos, pueden dar continuidad, pero si dan continuidad hay que tener mucho cuidado en suministrar los medios electrónicos idóneos para garantizar el proceso de selección. Y hay un punto muy importante para estos bienes y servicios de características técnicas uniformes, que es precisamente que debe tenerse en cuenta el tema de los acuerdos marco de precios, que es una base de datos que suministra la Agencia de Contratación Pública y Colombia Compra Eficiente. Eso a nivel de esos procesos de selección. Pero lo que se está moviendo en este momento, precisamente porque hay una situación de urgencia, es la contratación directa. Y de alguna manera la norma dice, se entiende comprobado por esta coyuntura la causal de urgencia manifiesta que permite que los contratos se lleven a cabo por medio directo, por medio de contratación directa. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el hecho de que sea contratación directa no quiere decir que se puedan vulnerar los principios de transparencia, objetividad y publicidad, al punto que la entidad tiene necesariamente que llevar a cabo un acto administrativo en virtud del cual justifique la necesidad de contratar un determinado bien o un determinado servicio. Y adicionalmente, hay que tener muy en cuenta el tema de que si bien la contratación directa es mucho más expedita y da celeridad en estos temas de urgencia, hay que tener demasiado cuidado con el tema de que no vaya a haber una alza injustificada de precios, porque acordémonos que aquí se trata de recursos públicos y cuando se trata de recursos públicos está la Contraloría fiscal. Y ya hemos visto algunos casos donde se han advertido en temas de alimentación y varios ejemplos que hemos podido percibir en estos días, algunas irregularidades precisamente porque la Contraloría evidencia una alza injustificada en esos precios. Ahora, no por el hecho de que la Contraloría esté investigando, de por sí demuestra que hay una irregularidad. Para nada. Incluso nosotros tenemos algunos casos donde estamos asesorando a entidades estatales y tenemos la justificación técnica y jurídica de por qué se llevó a cabo la contratación en X o Y términos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y estar bien justificado. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva, Ricardo.
Ahora bien, eso a nivel de los procesos de selección y a nivel de la etapa precontractual. Pero, ¿qué está pasando entonces en la etapa contractual? ¿Qué está pasando con los contratos estatales? Algunos, dependiendo del objeto, han seguido su curso, como por ejemplo, contratos cuyo objeto es la prestación de servicios, contratos cuyo objeto es vigilancia, contratos cuyo objeto es consultoría. Obviamente va a depender de cada caso concreto y el análisis que se haga con cada entidad de interventoría, pero estos objetos permiten que se lleven a cabo, por ejemplo, para el caso de la consultoría de la prestación de servicios, mediante el mecanismo del teletrabajo o cualquier otro mecanismo que estableció, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo para esta coyuntura. O, por ejemplo, para el caso de la vigilancia, están de alguna manera excepcionados al elemento obligatorio de acuerdo a las decisiones del gobierno nacional. Hay unos contratos en consecuencia que están en curso normal, pero hay otros que necesariamente tienen o se han visto abocados a suspenderse porque hay imposibilidad de cumplir el objeto. Es el caso, por ejemplo, de los contratos de obra pública. Esos contratos de obra pública, cuando salió el primer decreto, de una vez nuestra recomendación fue soliciten la suspensión porque aquí no vamos a poder llevar a cabo el objeto. Y ahí valga hacer una claridad. La suspensión del contrato en materia de contratación estatal también tiene que ser una suspensión de mutuo acuerdo. Es decir, no es posible que una entidad pública unilateralmente suspenda el contrato, bien sea del caso de entidades sujetas a la ley 80 o bien sea del caso de entidades públicas que tienen un régimen de contratación privado. Ninguna de ellas la puede hacer unilateralmente, porque si bien las entidades sujetas a la ley 80 tienen algunas facultades especiales, como la interpretación unilateral, liquidación y modificación unilateral, dentro de esas facultades no está la de suspender. Y por eso nos hemos visto en la práctica, por ejemplo, evidenciando casos en que las entidades sacan un acto administrativo y listo, se suspendió el contrato. Eso no es viable jurídicamente y por eso cuando estemos en esos casos, nuestra recomendación a los clientes es no necesariamente hay que solicitarle, sin perjuicio de ese acto, hay que solicitarle a la entidad que firmemos un acta de común acuerdo para que todos quedemos tranquilos y con la viabilidad jurídica necesaria. Pero ¿qué pasó? Que se expidió el decreto 531 de 2020 y prorrogó de alguna manera el aislamiento obligatorio, pero en su artículo tercero, numeral 18, contempló una excepción a ese aislamiento obligatorio, y es que la ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministro de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas, de alguna manera podían retomar su actividad. Pero ese mismo decreto, en el parágrafo sexto, dijo, usted puede salir y reanudar, pero usted debe cumplir con los protocolos de bioseguridad que establece el gobierno nacional. Y ahí viene un aspecto muy importante que se ha visto en la práctica, y es que, de hecho, incluso ahorita, valga hacer la aclaración, vi y tuve conocimiento de la resolución 666, en virtud de la cual, de alguna manera, se consolidó todo ese tema de los protocolos, porque antes, digamos, se tenían en consideración algunas circulares, la 001 del 8 de abril, la circular 003 del 11 de abril, pero esta resolución, que hasta hoy, por ejemplo, tuve yo conocimiento de la misma, de alguna manera consolidó aspectos muy importantes que tienen que tenerse en cuenta todas aquellas empresas, empleadores, contratantes que que tienen la obligación y que van a llevar a cabo toda esa implementación de protocolos. Entonces, ¿qué está pasando en la práctica con esos tipos, por ejemplo, de contratos de obra pública? Que si bien en principio hay una excepción para poder salir, hasta tanto no están esos protocolos no pueden reanudar, pero mientras tanto se está llevando a cabo una discusión bien particular y es, claro, listo, señores entidades, yo tengo que hacer un protocolo y aquí pongo a su consideración el protocolo, pero lo que pasa es que ese protocolo necesariamente me va a mí a modificar las condiciones contractuales inicialmente pactadas, porque esos protocolos van a tener un impacto en efectos de costos adicionales, en aspectos como el tiempo de la ejecución del contrato, porque esos protocolos, por las limitaciones que tienen en temas de horarios, en temas de rendimientos,
va a tener un impacto significativo en la programación de obra que se tenía aprobada en su momento. Entonces, ¿qué va a generar eso? No solo unos costos adicionales, sino que se tenga que llevar a cabo una reprogramación de los tiempos. Y eso de reprogramación de los tiempos eventualmente también va a generar una posible prórroga al contrato, y esos costos también de esa prórroga al contrato también tienen que ponerse en consideración en este momento a la entidad. Y adicionalmente, si pasamos por favor, Ricardo, la diapositiva, adicionalmente hay un aspecto muy importante, y no solo hablar de costos y de tiempo, sino también de una responsabilidad conjunta, porque nos hemos visto ahorita en el caso, en la práctica, donde las interventorías no quieren aprobar los protocolos, donde se básicamente dicen yo no tengo competencia para aprobarlos, entonces usted contratista mirará. Pero no, aquí se trata de hacerle entender a la entidad y hacerle entender a la interventoría que estamos frente a una responsabilidad conjunta, donde yo, si bien implemento como contratista unos protocolos, necesariamente la interventoría tiene que llevar a cabo su supervisión. La entidad también tiene funcionarios que están allá en obra trabajando. La ARL también tiene que ser notificada al respecto. En los casos, por ejemplo, de proyectos cuyo objeto es edificación, tiene que haber una notificación ante el Ministerio de Vivienda. En fin, hay que llevar a cabo en esta etapa una socialización para efectos de que la entidad entienda con un buen documento que se tiene que presentar los contratistas, que hay unos costos adicionales que tienen que ser reconocidos, hay un tiempo que se va a afectar, una responsabilidad conjunta, y todo eso basado en que toda esta circunstancia es un hecho que no es imputable al contratista. Ahora bien, aquí sí viene la gran pregunta. ¿Y entonces qué pasa, por ejemplo, en cuanto a los costos? ¿Quién tiene que asumir esos costos? Y ahí se ha presentado todo tipo de discusiones. Hemos visto entidades públicas que dicen yo soy absolutamente consciente de que esto le modificó a usted las condiciones contractuales, su oferta usted no la incorporó en estos términos, y yo como entidad le pido hágame un análisis de precio unitario e incorpore esos costos al contrato y yo se los voy a reconocer. Hay otras entidades donde dicen no señor, aquí usted tiene que tener en cuenta que para eso le damos a usted un ítem de imprevistos, posición que por supuesto nosotros no compartimos, porque los imprevistos en temas de contratación pública y especialmente en la contratación de obras hacen referencia a aquellas situaciones que, si bien inicialmente no estaban previstas, van a tener un impacto en la ejecución de las obras como tal. Yo no tuve que contemplar eso al inicio, pero es normal que en las obras públicas se presente una determinada actividad, como por ejemplo, si yo presenté mi oferta y en la ejecución del contrato tuve algún inconveniente o algún imprevisto, como que tuve que hacer un reproceso constructivo porque ese día llovió, eso es un imprevisto. Pero este tema, que ya estamos hablando de salud pública, en nada tiene que ver entonces con esos imprevistos que se han incorporado. Y así se han generado una cantidad de discusiones. Otras entidades dicen, por ejemplo, no señor, aquí tenemos la matriz de riesgo, y la matriz de riesgo dice que todos esos temas de fuerza mayor o son atribuibles al contratista en algunos de los casos con entidades, o en otros contratos está un riesgo compartido, en fin. Esa teoría también es susceptible de discutirse, y también va a depender muchísimo de cómo uno formule su reclamación y presente esta discusión, porque realmente estamos en presencia de un hecho que no es imputable a las dos partes, o estamos en presencia de un hecho que es imputable al Estado. El COVID como tal, la enfermedad como tal, por supuesto, es un hecho extraordinario, es un hecho sobreviniente, es un hecho ajeno a las dos partes, pero eso por sí solo no es lo que me está haciendo oneroso el contrato. A mí lo que me está haciendo más oneroso el contrato es que el gobierno nacional, es decir, el Estado, ha sacado y ha expedido unos decretos en virtud de los cuales me ha dicho, señores obra pública, ustedes pueden estar excepcionados del aislamiento obligatorio, pero deben implementar unos protocolos. Y esos protocolos son los que en este momento están haciendo más oneroso el contrato. Entonces, dependiendo de cómo uno presente la discusión, pues va a tener mayores posibilidades de negociar con el Estado, porque aquí
como les digo, va a depender de cada entidad, va a depender de cada interventoría, va a depender también de la pericia de cada contratista, pero en última lo que se trata es de buscar cualquier forma de acuerdo que permita a las partes darle continuidad al contrato. Y ahí, por ejemplo, hay elementos de negociación. Yo lo que le sugería a nuestros clientes en principio es, oiga, pues pase un documento dejando constancia de todo esto, costos, tiempo, responsabilidades, no es imputable a mí, anexe de una vez una reprogramación, anexe de una vez un presupuesto estimado, porque es muy difícil tenerlo definido en estas circunstancias, y ya con eso la entidad tendrá que devolverle a usted su reclamación o su solicitud con la debida justificación técnica y jurídica. Pero si usted empieza con esos costos de alguna manera a tope, pues eso va a hacer que usted tenga muchos más mecanismos para negociar con el Estado y darle continuidad. Otro mecanismo que tienen, por ejemplo, para negociar, ¿cuál es? Oiga, como el Estado, no puede llevar a cabo la reanudación unilateral de los contratos ni la suspensión, pues yo no reanudo hasta tanto me tenga claridad de cuáles son esos costos. Entonces, hay mecanismos para poder pelear esto. Debo ser claro en que en este momento no hay una postura unificada. Lo que les digo, nos hemos visto abocados a distintos escenarios. Hay interventorías que están aprobando los protocolos, hay otras interventorías que dicen que no es competencia, hay entidades que son conscientes de los costos, hay otras entidades que dicen eso está en sus imprevistos, otras que dicen la matriz de riesgo, pero todo va a depender entonces de cómo se formule la reclamación. Hay un tema muy importante que no podemos perder de vista y es que el fin último de la contratación pública es velar por el interés general. Entonces, si la entidad no llegase a reconocer esos costos y ya no podemos mantener el tema de rancharnos en que no reanudamos el contrato hasta tanto me defina esta situación, pues hay dos mecanismos. Uno, apelar, por ejemplo, a mecanismos alternativos de solución de conflictos, como pedir alguna conciliación, un amigable componedor o cualquier otro mecanismo de solución de conflictos que en este punto nos lleve a algún acuerdo. O dejar la constancia expresa de que se reserva a uno el derecho a reclamar tal cosa y tal cosa. Pero es muy importante que si se reanuda el contrato y no está definido eso, se deje la constancia. Si no se deja la constancia ahí y así después de la etapa de liquidación ya se reserva uno el derecho, por el simple hecho de no haberla dejado en esta etapa, es muy complicado después una reclamación a nivel judicial posterior o a nivel de arbitraje, dependiendo de si tiene cláusula compromisoria cada contrato. Entonces, ya para ir cerrando, a nivel contractual está pasando eso. Adicionalmente, la norma dice los procedimientos administrativos sancionatorios, todos aquellos procedimientos administrativos donde se está buscando sancionar al contratista o declarar un incumplimiento o una multa, se puede llevar en este momento esos procedimientos y esas audiencias a través de medios electrónicos. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado porque por lo que está en juego, que es precisamente una eventual sanción, un eventual incumplimiento y demás, tienen que garantizarse el debido proceso por parte de las entidades. Si no se garantiza en los medios electrónicos idóneos el debido proceso, la intervención de las aseguradoras, la intervención de los contratistas y de todas las partes, podría estar entonces abocado ese proceso a una nulidad del procedimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado, contratistas, entidades, interventorías y todas las partes con eso. Y finalmente, ¿qué está pasando, por ejemplo, con los pagos de los contratistas del Estado? Esta coyuntura por la que estamos pasando, ha dicho el decreto 537, no puede ser un pretexto para que las entidades dejen de pagar a sus contratistas. Todo lo contrario, se tienen que implementar por parte de las entidades estatales todos los mecanismos electrónicos
para efectuar los pagos, trámite, recepción, tanto de facturas como cuentas de cobro. Y por eso, si alguno de los contratistas puede estar en esa situación de que no se les ha pagado, pues ahí podrían entonces, bien justificado también, como todo lo que hemos dicho, todo va a depender, por supuesto, de una buena justificación, mandar un derecho de petición argumentando que se les está afectando, por supuesto, sus derechos como contratista y hacer esas solicitudes de manera justificada, justificando, por supuesto, que el pago no se puede demorar y que de alguna manera los decretos le han dado la posibilidad a los contratistas y a las entidades de que no se pare por ningún momento ese tema de los pagos. Ya quiero cerrar por efectos de tiempo para darle paso a mis compañeros sobre un punto, y es qué pasa con la edición y modificación de los contratos estatales. Ha dicho esa norma 537 de 2020 que los contratos celebrados por las entidades estatales que se relacionan con bienes, obras o servicios para la mitigación de la emergencia podrán adicionarse sin limitación al valor. Esto es, digamos, una excepción a la regla contemplada en la Ley 80 del 93, en virtud de la cual el principio de las entidades públicas no podían adicionar los contratos en un porcentaje mayor al 50%. Aquí se rompe esa regla. Obviamente tiene que haber una justificación, tiene que haber un soporte idóneo, pero lo que hace esto es tratar de dar como vía libre para efectos de que la contratación no se estanque y todo lo contrario, sirva como un mecanismo para poder realizar la mitigación de los efectos del COVID. Ya para cerrar, hay que tener también muy en cuenta, además de todas estas recomendaciones, sí le sugeriría también leer el decreto 491 de 2020, porque ahí establecen algunos aspectos muy importantes en torno a la notificación de los actos administrativos, en torno a la suspensión de los procesos administrativos en todas sus etapas, en virtud del cual se establece que los derechos de petición para responder las entidades ya tienen un lapso más amplio de 30 días. Incluso hablan del tema, por ejemplo, de la posibilidad de que se lleven a cabo conciliaciones en la Procuraduría. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos que esta charla haya sido de su agrado y no sé si pasamos, Gilma, al tema de preguntas o al final. En este momento no tenemos preguntas en el chat. De pronto, si quieres, vamos a darle 30 segundos por si acaso queda alguna duda, pregunta, la puedan hacer por el, bueno, no por te el preocupes, chat. no te preocupes. Voy a aprovechar de pronto porque es que, digamos, ayer que tuvimos algún inconveniente con el tema del sonido, sí había algunas preguntas importantes donde hablaban, por ejemplo, del equilibrio económico del contrato. Y todo esto que hemos hablado en torno a que se tienen que reconocer costos adicionales, tiempo y demás, precisamente hace parte de esa teoría del equilibrio económico del contrato, en virtud del cual, de alguna manera, las entidades estatales deben adoptar todos los mecanismos para restablecer esas condiciones iniciales con las que se contrató. Entonces, para mí y a mi juicio es un caso absolutamente claro de una ruptura o una eventual ruptura del equilibrio económico del contrato. Bueno, en este momento no tenemos preguntas, Juan Sebastián. No sé si Vale, perfecto. continúa entonces Ricardo. Buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, ya aprovechando la conversación que acaba de finiquitar Sebastián, doy paso a mi corta intervención. Voy a tratar de ser lo más claro y preciso porque sé y entiendo que este tema penal de alguna medida asusta o tiende a complicar un poco la forma como tenemos o como percibimos lo que está sucediendo en este momento. Y aquí yo creo que podemos hacer alusión
al amor en tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, cuando nos hablaba de que el pánico siempre tiende a situarse cuando hay crisis en la sociedad. Y frente a este tipo penal, creo yo, tanto las revistas especializadas como los doctrinantes se han enfocado única y exclusivamente en dos conductas penales eh, que podrían darse o aplicarse en relación con lo que está sucediendo por el coronavirus o por el COVID-19 o la forma científica como queramos hacer alusión a este síndrome respiratorio agudo. Lo importante es, y lo que tenemos que entender inicialmente para entender toda esta perspectiva penal, es que Colombia, como país positivista, heredero de una tradición española y alemana, tiene un amplísimo, amplísimo catálogo de tipos penales que están relacionados con crisis sociales o están relacionadas con alteración al orden económico y social. ¿Y por qué? Porque pues nuestra cultura tiende a tratar de identificar el derecho penal como ese mecanismo primario para resolver los distintos conflictos sociales. Muchas veces de forma equivocada acudimos al derecho penal sin tener en cuenta que existen otro tipo de situaciones que pueden llegar a aliviar o hacer mucho más fácil la aplicación de acciones jurídicas o de respuestas jurídicas y creo yo que quienes me han antecedido en el uso de la palabra y mis socios en Clúster Legal les han propuesto ustedes distintas soluciones a todos esos conflictos que podamos llegar a derivar. Como les decía, se han concentrado en dos tipos penales, en el tipo penal de propagación de epidemia y en el de acaparamiento. Pero lo cierto es que frente a la pandemia, frente a lo que hemos visto en el último mes de confinamiento, de prisión domiciliaria, que aquí yo hago la acotación, ya se van dando cuenta que la prisión domiciliaria no es impunidad, sino es una situación bastante fuerte para cualquier persona que vea restringida su locomoción. Nos hemos empezado a dar cuenta de una serie o cantidad de delitos que se están cometiendo y de los cuales la pregunta es, ¿yo como empresa puedo estar cometiendo alguno? ¿Yo como corporación puedo estar cometiendo alguno? ¿Yo como corporación puedo estar siendo víctima de alguno? Y es ahí donde tenemos que concentrarnos y enfocarnos. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el derecho penal solo sirve o solo está enfocado para la protección de los bienes jurídicos más importantes dentro de una sociedad. No cualquier tipo de relación o conflicto nos va a dar para que busquemos o activemos mecanismos o acciones penales, pese a que el artículo 250 de la Constitución Nacional exige a la Fiscalía General de la Nación que investigue cualquier hecho que denuncie a una persona y sea esta la que determine en última si tiene o no tiene una calificación jurídica provisional o delictiva. Como les venía diciendo, el derecho penal es de última ratio, de última intervención. Y frente a este tema particular de crisis social, económica y crisis de salud que estamos viviendo, que estamos plasmando, sintiendo en este momento, es importante entonces indicar que, ojo, los derechos fundamentales a los que ustedes tienen derecho o acceso son derechos fundamentales que no van a estar ni limitados, ni excluidos, ni reducidos. Los derechos fundamentales, tanto al debido proceso, como a las libertades, como al ejercicio de acciones penales, se mantienen. Tanto así que tanto Fiscalía General de la Nación como Policía Nacional, en este tiempo de juzgados cerrados, han habilitado plataforma en Internet para que ustedes interpongan las denuncias respectivas. En ese sentido, vamos a tomar dos grupos de bienes jurídicos que se pueden afectar o que pueden estar siendo afectados particularmente por esta situación del coronavirus. El primero de esos grupos o bien jurídico afectados son los delitos contra el orden económico y social. Lo vamos a encontrar en el título 10º del Código Penal a partir del artículo 297. Ojo, no todos van a aplicar, pero podemos estar cometiendo algunos. El primero y en el que se ha enfocado la legislación es el acaparamiento de productos. Y ojo, esto no es lo que hicimos los colombianos de forma masiva una vez se veía la crisis llegar, que nos fuimos a la primer gran superficie que encontramos y compramos todo el papel higiénico del mundo. Uno, pues el papel higiénico no se entiende como un bien de primera necesidad y eso es importante que lo tengamos. Y lo segundo, para que se cometa el delito de acaparamiento, la incorporación o la adquisición o la compra de esos bienes tiene que superar 50 salarios mínimos. Tendrían que ustedes comprar 50 millones de pesos en productos básicos.
Y aquí está, y tiene que haber una resolución. Todos estos tipos de orden económico y social, y posteriormente los que hablaremos de delitos contra la salud pública, son tipos penales en blanco. ¿Qué significa que sean tipos penales en blanco? Que necesariamente tenemos que acudir a normas de carácter administrativo de igual o mayor jerarquía que nos indiquen cuándo estamos frente a la infracción. Entonces, el tipo penal de acaparamiento es clarísimo. El Estado tiene que emitir una resolución o tiene que haber un listado de bienes de primera necesidad que estén siendo acaparados por cualquier persona. Cualquier persona puede cometer el delito de acaparamiento. No es ir a comprar papel higiénico, que pues, vuelvo, insisto, no sé por qué lo hicieron, pero pues al parecer fue un trend social bastante importante. Otro de los tipos penales en los que podemos estar incurriendo sin estarnos dando cuenta como productores de bienes o servicios o como intermediarios es el tipo penal de la especulación. El tipo penal de la especulación está normado en el artículo 298 de nuestro Código Penal, no ha sido suspendido y nos indica que el productor, ojo, productor, fabricante o distribuidor mayorista, eso es supremamente importante, este tipo de especulación en principio no aplicaría frente a las pequeñas superficies, a la tienda de barrio, sino frente a quienes tienen producción al mayor. Que ponga en venta artículo o género oficialmente considerado como de primera necesidad a precios superiores a los fijados por autoridad competente, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses de prisión. En Colombia, no tenemos, frente a todos los productos o bienes, no tenemos un control de precios claramente establecido. Somos una economía libre, el artículo 333 y 334 de la Constitución Nacional así nos lo establecen, pero también en la facultad del Estado de intervenir. Este tipo penal, ¿dónde podría aplicar? A quienes de forma mayoritaria distribuyan productos controlados o productos con control de precios. En Colombia sabemos que con control de precios tenemos particularmente los medicamentos, los insumos y los dispositivos médicos que estén en los listados del Ministerio de Salud. Entonces, cuando se especule o cuando se empiece a generar un aumento de precios oficialmente regulados, estaremos frente al tipo penal de la especulación. Ojo, cuando nos salgamos de ese mínimo o de esas bases mínimas que establecen las entidades de regulación frente a productos. Lo mismo nos va a suceder con la alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida. Más allá de las medidas, polisivas o correctivas que puedan haber, este tipo penal, tanto de la especulación como el de alteración y modificación de calidad, cantidad o peso o medida, lo vamos a ver, por ejemplo, en algo que nos está pasando a todos. Y es, si ustedes se dan cuenta, con el bajonazo que tuvo el precio del petróleo, automáticamente pues el gobierno no tomó una decisión arriesgada de bajar un poco más el precio de la gasolina para consumo, que es un bien de primera necesidad, es un bien considerado de primera necesidad y con precio regulado, y vamos a ver cómo una serie de estaciones de servicios pues están vendiendo a precio superior al fijado comercialmente o regulado por el Estado. Y dos, muchas de estas estaciones, no todas obviamente, alteran la cantidad de gasolina surtida o vendida, aprovechando o tratando de equilibrar sus inventarios con el bajonazo de precio. Normalmente los inventarios son anteriores. Lo mismo va a suceder con muchos de los medicamentos que ahorita que estén dentro del listado del decreto 677 del 95, perdón, en donde vamos a ver una serie de cuestiones particularmente importantes. Y es que muchos de los distribuidores de medicamentos o los proveedores de medicamentos van a tener inventarios prefechados antes del cambio de regulación del precio. Ahorita que salgan los precios regulados o oficiales frente a eventuales tratamientos para el coronavirus, toca tener mucho cuidado porque muchas de las empresas o muchos de los distribuidores dentro del supply chain de medicamentos pues van a tener preinventarios con precios. Entonces, ¿vamos a estar o no vamos a estar frente a la conducta penal? Entonces, ahí vamos a tener que siempre acudir a figuras o fórmulas dogmáticas que no son propias explicarles en este momento, pero sí es importante tener claro que aquí se exige que haya intención maliciosa o fraudulenta de engañar al consumidor o de afectar la estructura del mercado. Entonces, siempre es muy importante tener en cuenta eso. Otro de los tipos penales también que vamos a tener en este sentido y que ya se empieza a ver de forma masiva en redes sociales es el ofrecimiento engañoso de productos y servicios. ¿Cuántos de nosotros no estamos recibiendo invitaciones por Facebook, Instagram
o Twitter de amigos, familiares o conocidos en los cuales nos están diciendo, oiga, estoy vendiendo al por mayor y de forma masiva, que la norma penal nos va a exigir que la venta sea masiva, mascarillas, trajes de bioseguridad, el medicamento traído de India que cura el coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como son productos de consumo masivo y son productos particularmente importantes, es vital que tengamos claro, que para que se dé el tipo penal, tiene que haber intención manifiesta de engañar al consumidor o de llevar al consumidor a adquirir un producto que no responde ni a las calidades exigidas u ofrecidas. Ojo, no lo confundamos con publicidad engañosa, con temas netamente administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que son temas que particularmente se están dando en el marco de la crisis social en la que estamos. El siguiente va a ser el de agiotaje. Es un tipo penal que normalmente se tiende a confundir el tipo penal de agiotaje con el de usura. Y el agiotaje es simplemente el que realice maniobra fraudulenta con el fin de procurar alteración en el precio de los artículos o productos oficialmente considerados de primera necesidad. Estos sean alterar la base del salario mínimo, materias primas o cualesquiera bienes muebles o inmuebles o servicios que sean objeto de contratación. Entonces, por ejemplo, cuando salió esta famosa noticia de que Corferias iba a cobrar unos arriendos exorbitantes o fuertes frente al uso de sus espacios para atender a eventuales pacientes de coronavirus. Se analizaba o se consideraba si eventualmente estábamos frente a la figura de agiotaje, pero también toca ver las reglas del mercado, las reglas de oferta y demanda, y si hay medidas de órganos de control, vuelvo y juega, irnos a normas penales en blanco, resoluciones, etcétera, que determinen si frente a estas situaciones particulares los privados pueden o no pueden subarrendar o arrendar bienes inmuebles por encima de precios oficiales o precios del mercado, aprovechando las mismas reglas del mercado. Entonces, siempre la situación frente a estos tipos de orden económico y social es determinar si en efecto estamos alterando el bien jurídico, si estamos generando cargas innecesarias al sistema y si estamos afectando esa libertad económica de la cual nos habla el 333 de la Constitución. Siempre esto mirándolo desde arriba, nos vamos por un lado, buscamos la resolución, el decreto que nos va a permitir determinar o analizar la norma adecuadamente, y por el otro lado, la intencionalidad del sujeto activo de la conducta de infringir el orden económico. Este particularmente, pues, es un tipo penal que yo siempre he criticado mucho, que es el de pánico económico, pero ojo, lo estamos viendo y lo estamos viendo nuevamente a través de redes sociales. Personas que dicen que la economía se está acabando, que no hay, que en las plazas de abastecimiento, las plazas de abarrotes, no hay en este momento suficiente mercancía o distribución de alimentos, que están diciendo que los bancos están sacando la plata del país para que la gente se genere un pánico colectivo y se afecte de una u otra forma este orden económico y social que se tiene que mantener. Por ejemplo, hacer campañas masivas en redes sociales en contra de X o Y grupo bancario, porque este o X grupo bancario no tomó medidas propias dentro de la autonomía del negocio, dentro de la autonomía de su función social, hasta que no haya una intervención estatal. Un banco que, por ejemplo, no haya dado plazos para pago de créditos o no haya reducido tasas de interés. Entonces sale la gente masivamente a protestar en redes sociales diciendo que X o Y banco no tiene capital, no tiene liquidez, y la gente masivamente a través de ese pánico económico va y retira sus ahorros o se altera el mercado de valores, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tendremos que ver cuál es el resultado, cuál es el medio, cuál es el camino, lo que los penalistas decimos, usando los latinazgos impropios, el famoso iter criminis, analizar todos estos factores frente a los que vamos a estar presentes para determinar si estamos incurriendo o no en la conducta penal o criminal. Por eso es muy importante, yo sí le recomiendo a la gente que cuando utilice redes sociales sean conscientes a la hora de replicar la información, de verificar con distintas fuentes independientes, objetivas, qué tipo de información están replicando, porque posiblemente estén incurriendo en este tipo de conductas delictivas simplemente por replicar o copiar un título bonito, título de actualidad panamericana que damos por cierto.
y no es de reírnos, pero pues a un ex embajador ante una potencia extranjera le pasó eso, que replicó un artículo de actualidad panamericana sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Vamos a tener otro tipo penal que, ojo, este sí se puede aplicar mucho como empresa privada o como socios de entidades públicas cuando entramos en convenios de asociación, y es el tipo penal de ilícita explotación comercial. Es un tipo penal reducido, es un tipo penal corto, es un tipo penal con poca pena, pero es cuando las personas ponen en el mercado bienes que recibieron para distribución gratuita. Por ejemplo, yo tengo una fundación, hago un convenio con la alcaldía de Cartagena para la distribución de mercados, me quedan unos excedentes y yo salgo a vender esos excedentes u obtengo un provecho económico de la venta de esos excedentes. O por ejemplo, tengo una IPS o una EPS y recibo medicamentos de uso esencial o medicamentos OTC o RX de distribución gratuita, y lo que hago es que los excedentes o lo que recibo en inventario salgo a vender. Entonces, eso va a suceder, eso está sucediendo, lo estamos viendo actualmente, y estamos incurriendo en esta conducta penal cuando estamos vendiendo, distribuyendo medicamentos, obteniendo a título oneroso una ganancia. ¿Y esto por qué es penalmente o por qué otras ramas del derecho no pueden entrar a cubrir este tipo de conductas? Es una situación supremamente sencilla. Cuando yo obtengo algo gratuito y salgo y lo vendo, obviamente estoy generando un desbalance en el mercado y en la economía de mercado que va a generar, que va a generar ese desequilibrio natural. Vamos a tener también el tipo penal de usura, también se va a Toca estar presentar. pendientes por si se le cae. Toca también estar pendiente o presentes frente al tipo penal de usura. ¿Por qué? Porque la usura también se está presentando, se presenta todos los días, pero más en situaciones de crisis con tantos parados. Cuando digo parados, utilizo el término castellano de personas en situación de desempleo, en situaciones de absoluta informalidad, que debido al confinamiento no han podido generar ingresos suficientes para subsistir y tienen que acudir al famoso prestamista o a quien da el préstamo gota a gota y cobra por encima de las tasas de interés fijadas por la autoridad competente. En este caso, nosotros lo sabemos, la Superintendencia Financiera va a establecer los máximos de intereses moratorios o de intereses para el crédito. Entonces, cuando se cobra por encima de este interés, vamos a estar frente al tipo penal de usura. También particularmente si este tipo de interés es el triple del valor establecido por la superintendencia, el tipo penal se va a ver agravado. Ojo, esto también puede estar relacionado, puede estar vinculado a otros tipos penales, como la captación masiva y habitual de dinero, cuando yo como prestamista le presto o capto recursos de más de 10 personas en el mercado, también estaré frente al tipo de captación masiva y habitual de dineros, con una gran desventaja, que ese tipo penal o esa tipología delictiva está excluida de cualquier tipo de beneficio. Acuérdense del caso de MG, las modificaciones que hubo en ese momento, y entonces vamos a estar también alterando el orden económico y social, y vamos a estar frente a un tipo penal que, pese a que los anteriores no nos daban cárcel per se, sí vamos a estar frente a un tipo penal que nos va a dar por lo menos una medida de aseguramiento de carácter intramural. Finalmente, o dentro de ese segundo grupo de bienes jurídicos que se pueden estar viendo afectados en materia de infracciones, o dentro de esta situación extraordinaria por la cual estamos viviendo y que no ha sucedido hace más de 100 años en Colombia, vamos a tener la infracción de los bienes jurídicos contra la salud pública. Y vamos a tener dos de los cuales se han hablado mucho, de pronto la gente no los ha entendido, que es el de violación de medidas sanitarias y propagación de epidemias. Frente al de violación de medidas sanitarias, ojo, es muy importante esa salida o esa escapada a ver al amigo o a la amiga, conociendo que autoridades competentes, sea la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud o la Secretaría, sea el DADIS, por ejemplo, en Cartagena, que hayan establecido unos protocolos fitosanitarios necesarios y que ya son de conocimiento común. Aquí no se puede alegar ignorancia de la norma, etcétera, etcétera, pues vamos a estar cometiendo la infracción. O sea, es que tengo que ir a trabajar y mi sector económico está excluido de los que pueden laborar, pero es que tengo que ir a trabajar, sé que hay una medida sanitaria y la rompo, pues estaré incurriendo en la infracción penal del artículo 368. ¿Por qué? Porque
previamente estoy conociendo la prohibición y sin importar que exista la prohibición, estoy dejando el resultado librado al azar. Y al dejar librado ese azar, estoy infringiendo el delito de salud pública. Y los delitos contra la salud pública tienen una particularidad muy importante y es que no necesariamente tiene que producirse un resultado. Es que yo tenía coronavirus y salí a la calle y contagié a otro. Ya no necesariamente se tiene que producir ese resultado. ¿Por qué? Porque los delitos contra la salud pública lo que hacen en materia penal es que adelantan las barreras de protección del derecho penal para evitar infracciones al ordenamiento jurídico y proteger a este tipo de situaciones. Voy adelantando un poco el tema, sé que estoy comiendo un poco el tiempo de todos ustedes, también vamos a estar frente al de propagación de epidemia, ahí es necesario que yo conozca que tengo el coronavirus, voy a donde la agente del aeropuerto que está revisando documentos y le estornudo en la cama, en la cara, con la plena convicción de que quiero propagar la epidemia. Ojo, ya tiene que haber una declaratoria previa de que la enfermedad que estoy propagando sea considerada una epidemia, no es simplemente la gripa, sino que hay una consideración o haya un análisis por parte de autoridad competente de este tipo de situaciones. Y estos ya son de protección para cada uno de ustedes. En estos tiempos de crisis médicas o pandémicas tienden a subir dos tipos de delitos que ustedes se van a dar cuenta, que es el de corrupción de productos médicos y de alimentos y el de imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias. Tienen que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Esto es una indicación general y particularmente en la costa Caribe, también por informes analizados, que es una de las regiones con más alto índice de falsificación de productos médicos, tienen que tener mucho cuidado también cuando decidan hacer ese negocio con el amigo, el tío o el familiar que pretende vender productos médicos, pueden estar incurriendo en estos tipos penales, cuando ese producto médico imita a otro, ese pedialite hecho con cola román o ese tapabocas hecho con tela del calzón de la abuela, pues vamos a estar frente a ese tipo de tipos penales. ¿Por qué? Porque estoy engañando o estoy generando una afectación al público. Y finalmente, el de enajenación ilegal de medicamentos es un tipo penal que tiene una pésima redacción normativa, pero este tipo penal o el de la enajenación ilegal de medicamentos es cuando ustedes adquieran medicamentos del sistema de seguridad social a través de un usuario del mismo y procedan a comercializar ese medicamento o a distribuirlo a cualquier título, posiblemente puedan estar cometiendo el tipo penal. Vuelve y juega, todo esto es un tema de indicios, todo esto es un tema de prueba, pero aquí lo que estamos haciendo es simplemente tratar de indicarles a ustedes o establecer cuáles son los marcos mínimos y máximos sobre los cuales se pueden mover a efectos de evitar responsabilidad penal o de detectar casos de responsabilidad penal dentro de sus programas de cumplimiento internos de sus empresas. Vamos a tener también las causales de exclusión de responsabilidad penal. En el caso de que los pare un policía y digas que usted está violando las medidas sanitarias y lo voy a llevar a la fiscalía para que lo judicialicen, van a poder alegar tres causales particulares. Se obra en estricto cumplimiento de un deber legal. Esto es que con autoridad o con permiso de autoridad competente o debido a sus funciones o cargo, necesariamente tengan que estar por fuera de las restricciones establecidas. Se obra el legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita, de un cargo público, muy amarrado con el anterior, y uno en el cual ha habido una fuerte discusión en materia penal en estos últimos días, y es el estado de necesidad versus el deber de cumplimiento de medidas sanitarias. ¿Qué hacer cuando tengo hambre? ¿Qué hacer cuando no tengo trabajo? Cuando soy un vendedor ambulante, cuando vivo el día a día del rebusque, o soy un empresario de construcción que tiene hace un mes parada la obra, necesito producir, necesito pagar nómina. Entonces, todo este tipo de discusiones se han planteado y se han dado. En ese sentido, pues, si tienen preguntas, sé que hablo un poco rápido, mis raíces insalejanas así me lo exigen, mi ADN costeño me hace hablar un poco más rápido, pero he tratado de moderar un poco el tema. Quisiera abordar el decreto de excarcelación. Sé que por cuestiones de tiempo es muy amplio abordar el decreto, el 566. Es un decreto que la crítica o la gran crítica que ha hecho buena parte de la doctrina académica es que es un decreto que no va a servir para absolutamente nada y plantea otro tipo de discusiones frente a la seguridad ciudadana, el estado de riesgo, crisis, y que creo yo puede ser objeto de una discusión posterior. Con esto concluyo. Tengan mucho cuidado. El derecho penal tiene dos velocidades, lento o reversa, pero cuando llega, llega con toda. Muchísimas gracias.
Isa, te cedo el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Continúo con el último tema que tenemos para el día de hoy, ya para cerrar esta sesión de hoy y esta semana de reflexiones en torno a varios temas, pues que especialmente pueden tocar a los empresarios de este país, de todas las regiones. Y bueno, especialmente hemos querido también traer a colación dentro de este marco de conversaciones todas las medidas que se han tomado respecto de el funcionamiento de la jurisdicción ordinaria, también de los mecanismos alternos de solución de conflictos, específicamente o digamos un poco más centrado en arbitraje, pero pues en ambas cosas porque indudablemente es una preocupación bien grande de los empresarios. ¿Qué va a pasar con sus procesos que estaban en curso en este momento? Muchos otros clientes o empresarios nos han dicho, hey, yo estaba por presentar mis demandas o tenía reclamaciones, ya venía teniendo incumplimientos de contratos, ¿qué vamos a hacer? Y en general, pues también porque quiero que se lleven y como les digo, los empresarios creo que sí deben tener en este momento como una estructura y una conciencia de cómo están funcionando las cosas y qué herramientas tienen para pues poder seguir funcionando en esta época de COVID, de cuarentena, de emergencia. Adicionalmente, porque hay algo que tenemos que tener muy presente todos y es que la conflictividad indudablemente se va a disparar. Obviamente existe como un estándar de conflictividad en toda sociedad, pero por haber cambiado las condiciones normales, usuales, en las que funcionamos todos por haber cambiado ese giro normal de los negocios, pues esta conflictividad se va a disparar y bueno, pues es como les digo, es importante que veamos qué recursos tenemos y en qué piso estamos con el tema de la jurisdicción ordinaria. Siguiente diapositiva. Bueno, mientras cambia la diapositiva, lo primero y más importante para decir respecto a la jurisdicción ordinaria es que frente a esta situación de pandemia, el Consejo Superior de la Judicatura ha venido haciendo esfuerzos para sortear la situación. Se han dado varios acuerdos que básicamente en lo que terminan es en la suspensión de actividades pues, del Poder Judicial. Esto es la suspensión de términos de todos los procesos que inició desde el 16 de marzo y al menos hasta hoy, hasta este minuto, pues están suspendidos hasta el 26 de abril. Como todos sabemos, la cuarentena se ha ampliado por parte del gobierno nacional, digamos que no formalmente, pero pues debe estar en unas horas saliendo el decreto también hasta el 11 de mayo y muy seguramente esto va a traer como consecuencia que los términos estén suspendidos también y básicamente la actividad del Poder Judicial esté suspendido al menos hasta el 11 de mayo. Sin embargo, pues hay cosas que se han mantenido, digamos, funcionando. Obviamente las tutelas, como lo mencionaba Ricardo, pues todos los aspectos, hay varios aspectos de lo penal que sigue funcionando por obvias razones, por la envergadura, que es pues porque además involucra el tema de libertad en algunos casos. Pero pues esto, sin embargo, pues ha generado casi que un paréntesis en toda nuestra situación del aparato judicial. El Consejo Superior de la Judicatura también pues ha venido, como les digo, haciendo un esfuerzo de generar protocolos, de propender por pues, el trabajo en casa de los funcionarios, del uso de las tecnologías, pues en fin, de hecho, según entiendo, también se está trabajando en un borrador para lograr que todo las herramientas virtuales se puedan utilizar. No obstante,
pues al día de hoy en realidad no ha sido posible. En el caso de las altas cortes, digamos que funcionan netamente en temas de operatividad, funcionan un poco diferente, han podido ir adelantando trabajo los funcionarios en, pues, digamos ya en grupos pequeños o pues en su casa, pero en todo caso el grueso, que son pues básicamente los despachos judiciales, pues no ha podido continuar, y eso va a significar un represamiento aún mayor, pues del que ya veníamos acostumbrados y viviendo, pues muchos años atrás. Digamos, si bien no estábamos preparados en este país para una situación así, creo que el reto ha sido bastante grande. Indudablemente, y creo que es para todos claro que no, pues no hay una infraestructura virtual para la prestación del servicio, pero como reflexión, simplemente sí, y pues tal vez de manera personal, es diferente pues que no tengamos esta infraestructura de virtualización de un servicio esencial adicionalmente, que es pues el acceso a la justicia. Eso es muy diferente a que se pueda llegar a utilizar los medios virtuales pues para la prestación del servicio. Por eso digo que, bueno, infortunadamente la realidad y lo que quiero que se lleven y tengan muy claro, pues los empresarios y, bueno, las personas en este país es que infortunadamente sí estamos viviendo un paréntesis y una no solo suspensión de términos, sino una suspensión general en la jurisdicción ordinaria, casi general, digamos. Y pensaría que el esfuerzo desde todo el aparato judicial, desde el Consejo Superior de la Judicatura, es ir como flexibilizando los procedimientos de manera que podamos, por ejemplo, realizar audiencias de manera virtual, que las notificaciones puedan hacerse a los correos electrónicos. En realidad, como el uso del papel netamente, pues obviamente ha hecho que esté muy obstaculizado el funcionamiento pues, del aparato judicial. Siguiente diapositiva. Entonces, frente a ese punto, tenemos una realidad, lo que les decía, va a ser difícil, vamos a tener que enfrentar un represamiento aún mayor. Y bueno, adicionalmente también ha habido ciertas cosas, como les mencionaba, que han seguido funcionando, pero que también debemos estar muy conscientes que va a estar funcionando de acuerdo a cómo se vaya dando esta realidad de cuarentena, de pandemia, en fin. Por ejemplo, podemos ver que para el ejercicio del derecho de petición, en realidad para todas las peticiones que fueron en esta época de emergencia reguladas en el decreto 491 del 2020, ha ampliado los términos para contestar esas peticiones. Por ejemplo, para las peticiones generales se amplió a 30 días, para las de información y documentos ahora están en 20 días, y todas las peticiones que sean petición de consulta serán de 35 días. Entonces, sigue funcionando, pero como venía diciendo, y soy muy reiterativa con esto, va a estar un poco también a paso tortuga, de acuerdo a cómo vayamos pues viendo y el gobierno nacional también vaya marcando la pauta. Por ejemplo, para efectos de la prescripción y caducidad, del cual habla el decreto 564 del 2020, pues igualmente los términos pues previstos en cualquier norma sustancial y procesal han sido suspendidos, e incluso para efectos de presentar demandas, obviamente ante la jurisdicción ordinaria, e incluso dentro de los tribunales arbitrales. Entonces, pues básicamente en este momento no tenemos prescripción o caducidad. Así faltaran meses, días, en este momento está suspendida. Es algo muy importante también el tema del desistimiento tácito. Traigo estos tres temas porque, como les digo, creo que son
asuntos que debemos tener muy pendientes, como tener la conciencia y tenerlo siempre como en la cabeza en esta temporada, y que los empresarios, bueno, lo consulten con sus áreas legales, con sus abogados. Nuestros clientes, pues obviamente, estos han sido algunos de los temas que nos han consultado. Me refiero a la prescripción y caducidad y al desistimiento tácito por los procesos que muy seguramente puedan, especialmente el último, que estén en curso. Entonces, igualmente el desistimiento tácito tiene el mismo efecto en este momento. Se encuentran suspendidos pues todos esos términos procesales de inactividad en un proceso que están previstos en el Código General del Proceso, pero pues bueno, en este momento no tendríamos la posibilidad de seguir contando esos días para que pueda ser decretada un desistimiento tácito. Entonces, como podemos ver, pues tiempos procesales en realidad no, muy poco podemos hablar hoy en día respecto de la jurisdicción ordinaria. Ni qué pensar de los fallos, todas aquellas personas o partes dentro de un proceso en donde pues estaban esperando ya algún fallo, pues se les, como dice el dicho, se le tiene pero se le demora, y el problema de este momento es que estamos en una zozobra de manera transversal. Creo que todos sabemos en qué estamos, pero no hasta cuándo. Entonces, es un tema de un día a día y pues bueno, tiempos procesales y fallos pues están también suspendidos. Creo que entonces una respuesta a los intereses de los empresarios respecto de la jurisdicción ordinaria, pues nula. Creo que no hay respuestas, no hay soluciones en este momento. Y pues indudablemente todo esto también esto cuesta. Esta falta de solución a muchos inconvenientes, a muchas disputas, pues esto cuesta. Como les decía anteriormente, pues bueno, ya sabemos que al menos pues como personas naturales estaremos en cuarentena hasta el 11 de mayo. Estamos en espera de este acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, pues que salga y amplíe. Como les digo, hasta este minuto pues no habrá salido, pero debe estar saliendo muy seguramente en el día de hoy, tal vez mañana. ¿Qué sucederá con eso? En todo caso, pues, aunque el objetivo es ir reactivando de manera escalonada el aparato judicial, pues indudablemente esto tiene también unos retos desde el operativo y desde la salud. Pongámonos a pensar en todos estos funcionarios que tienen que ir hasta los despachos a recoger expedientes o a trabajar allí jornadas completas o por mitades de jornadas, no va a ser algo del todo recomendable. Entonces, si bien es pues, de destacar los esfuerzos que se puedan hacer para ir al menos poco a poco poniendo a funcionar las cosas, pues como les digo desde el inicio de mi charla, es un reto bien importante que tenemos y que creo que en todo caso, pues nos ha puesto esta situación como país. Entonces son temas para pensar. Desde el 20 de abril del 2020, en todo caso, y justamente para ir mirando cómo se pueden implementar estas herramientas virtuales, se ha hecho un llamado a todos los abogados para que actualicen sus datos en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. Obviamente, pues lo más importante es el correo electrónico, pero bueno, su teléfono, sus direcciones, ahorita pues todos estamos trabajando desde las casas, pero la idea es que se tengan esa información al día con el fin de vislumbrar si se empiezan a implementar todas las herramientas de comunicación y de tecnología, a ver si poco a poco se puede lograr algo. Hay otro reto y otro tema que es difícil como país, y es que de hecho pues los funcionarios de la rama judicial, al menos este sería una buena oportunidad para que vayan trabajando en lo que está represado, pero en realidad no lo han podido hacer. Entonces, tenemos como esos dos pedazos que no son muy favorables pues para la jurisdicción ordinaria. En todo caso, y pues como les mencionaba al inicio de mi charla, mis reflexiones en la tarde de hoy sí pues tienen que ver también con las herramientas que podemos tener
pues para continuar y para gestionar toda esta conflictividad que igual va a seguir sucediendo, la que es normal, la que es usual, pero adicionalmente se va a disparar otra. Es importante saber que en el caso de todos los temas que competen o varios de los temas que competen a las empresas, pueden ser resueltas en la Superintendencia de Sociedades con total normalidad. La Superintendencia de Sociedades hoy está funcionando totalmente virtual, radicación de casos, todo el avance del caso, el impulso del caso, y pues bueno, como podemos saber, pues la Superintendencia de Sociedades es el juez especializado en materia de sociedades. Entonces, pues hay varios de los temas de empresa, como por ejemplo la insolvencia de persona jurídica, incluso temas arbitrales y de conciliación en el centro de conciliación especializado de las supersociedades, se van a poder adelantar de manera virtual. Como les digo, si la supersociedades tuvo una pequeña suspensión de términos y de actividades en su función judicial y administrativa, que fueron las 2 semanas de la segunda quincena de marzo, pero a partir del 1 de abril ha ido funcionando perfectamente. Entonces, eso es una primera herramienta y una primera situación que sopesa todo este otro escenario que tenemos desde la jurisdicción ordinaria, lo cual creo que es absolutamente bueno, importante y esencial, pues para seguir funcionando en las empresas. De hecho, para efectos, y lo hablaron en la charla del martes, para efectos de los procesos de insolvencia de persona jurídica, se ha dado la autorización a las cámaras de comercio para que también puedan realizar este tipo de procesos. Digamos que falta una reglamentación específica, no ha empezado hoy a funcionar, pero ya tienen la autorización. Entonces, bueno, es un tema que podemos tener en la cabeza, de manera que también ese tema de insolvencia va a tener mucha mayor cobertura pues a lo largo del país. Siguiente diapositiva. Finalmente, pues en contrapeso a toda esta situación que les comento de la jurisdicción ordinaria, es que les contaba la Superintendencia de Sociedades, pero adicionalmente también tenemos los mecanismos alternos de solución de conflictos. De manera muy personal, yo creo que ha llegado el momento de usar, conocer y perderle el miedo a la justicia alternativa. Desde la Constitución del 91 la tenemos allí, desde el artículo 116 ya tenemos la institución, pero este año con el decreto 491 se ha autorizado y digamos se ha dejado expresamente mencionado que la prestación de los servicios de justicia alternativa deben continuar. Y adicionalmente, creo que es un aparato, llamémoslo así, un aparato judicial y una herramienta de acceso a la justicia que hoy sí está absolutamente preparada para la virtualidad, porque ya de mucho tiempo atrás, obviamente al ser los administradores cámaras de comercio y centros de arbitraje o de conciliación independientes, pues ya han venido implementando toda la virtualidad, las herramientas, las audiencias, los expedientes digitales y la comunicación con las partes y con abogados de manera virtual, por teléfono, con estas mismas tecnologías que tenemos hoy. Todo se realiza, la comunicación formal, por correo electrónico. En el caso del arbitraje, por ejemplo, los secretarios de los tribunales arbitrales tienen su sistema de notificación a través de un correo electrónico certificado, de manera que también el debido proceso y la confianza, digamos, también en el proceso como tal, en la operatividad, pues sea absolutamente salvaguardado. ¿Por qué es importante traerlo a colación? Porque muchos de los asuntos que le importan a los empresarios en todos los sectores, llamemos todo lo que sea comercial, contractual, pueden ser resueltos a través de arbitraje, especialmente, pero pues también creo que así como ha llegado la época de los métodos alternos de solución de conflictos, pues ha llegado también la época de la negociación. No solo la negociación, pues digamos de tú a tú, sino a través de la conciliación, que es otra herramienta que podemos usar
para pues negociar, para ventilar las disputas y para tener al menos un tercero calificado que nos proponga fórmulas de arreglo y podamos llegar a arreglos. Yo creo que esta va a ser una época de flexibilización de las condiciones contractuales. Tenemos y nuestros clientes tienen mucha ansiedad de qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Todo lo que siempre podamos entre las personas resolver, podríamos llevarlo a conciliación. Entonces, hablaban también en la charla del martes que, por ejemplo, ya, al menos en la Cámara de Comercio de Bogotá, tienen un servicio específico para la negociación de contratos de arrendamiento. Además, por todas las personas del negocio del retail, pues que están en ese tema de si entrego el local, si no lo entrego, si puedo pagar, si no puedo pagar. Entonces, a los empresarios la recomendación sería miren en sus contratos si tienen una cláusula compromisoria, un pacto arbitral, una cláusula de solución de controversias. Si no la tienen, existe la posibilidad de hoy, post contrato, digámoslo así por ponerle un nombre, firmar un compromiso. Digamos que a pesar de que haya alguna disputa o alguna controversia, bien valdría la pena uno sentarse con la otra parte y firmar un compromiso para que podamos de manera voluntaria acceder al arbitraje y poder tener un fallo vinculante. En este caso, pues es de única instancia, pero que nos resuelva. Es una justicia paga, ¿sí? Pero igual, como les digo, es la época de negociar. Creo que también es un momento pues para que los abogados seamos solidarios con nuestros clientes, pero adicionalmente, de pronto obviamente no se ha visto nada respecto de eso, pero muy seguramente los centros de arbitraje, viendo estas necesidades, empezarán a sacar servicios y maneras de operar con tarifas mucho más económicas y más asequibles para las personas, para los empresarios. Entonces, esto no solo de manera privada, de manera comercial, también como lo mencionaba Sebastián, también para contratos públicos, para todo, asuntos públicos y privados, todos los podremos llevar a arbitraje. Entonces, bueno, hasta aquí mi intervención. Si tienen alguna pregunta o algún tema que precisar sobre este tema o sobre los demás, pues bueno, aquí estamos prestos a contestar todas sus preguntas. Tenemos el chat disponible para que hagan sus preguntas o si quieren abrir su micrófono podemos hacerlo de manera organizada. También. Isabel, Ricardo, creo que todo quedó muy claro. Nadie tiene preguntas. Hoy es viernes. Me imagino Sí, también. yo creo que el tema de ser viernes, última hora de hábil, puede influir, pero bueno, no hay ningún problema. Pues estamos a la entera disposición de todas las personas que igual pues quieran acudir a nosotros para preguntas adicionales. Como decía Sebastián al comienzo, somos Clúster Legal. Ricardo, si pasas a la siguiente diapositiva, ahí está nuestro correo de contacto, por si acaso quieren formular por escrito alguna pregunta, que es contacto@clusterlegal.co. Maravilloso. Y bueno, y en nombre de AmCham Cartagena, muchísimas gracias a nuestros speakers, a Clúster Legal y a los asistentes por su tiempo hoy y esperamos que este webinar les haya podido servir a todos. Gracias, muy amables. Gracias, muchas gracias a todos por su asistencia.